Retomo la palabra de Dios en Hechos 11, 15 al 17. Y nos viene diciendo la palabra de Dios, y cuando comencé a hablar, mire aquí, después de la predicación del Evangelio, viene el bautismo con el Espíritu Santo. Dice, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Sí, Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo. ¿Quién era yo que pudiese estorbar a Dios? O sea que ahí está aseverando claramente. Ahí cuando hace esta referencia, acuerde que Hechos es escrito por Pablo, cuando Pablo hace esta referencia, entonces está diciendo que vio esto que pasó allí, que ahí también fueron bautizados con el Espíritu Santo todos aquellos que oían el discurso, que no había acepción de personas. Y entonces él, que creía que era para solo judíos, él mismo se pregunta allí y se contesta él mismo, ¿quién soy yo para impedirlo? Por eso, mis hermanos, estaba diciendo en los estudios anteriores que nadie, por favor, nadie impida que otro hable en lenguas. No vaya a caer en esa trampa. De pronto te han enseñado mal, mis hermanos, y no podemos seguir doctrina de hombres. No, sigamos la doctrina de Dios, la que nos está presentando en su palabra. Y aquí está muy claro, mis hermanos. Dios quiere y desea y anhela que se hable en lenguas. Y eso ya lo vimos a través de la palabra. ¿Sí? Dios quiere que hablemos en lenguas. Y acuerda que dice, pero mejor el que profetiza. Ya vimos todo esto, mis hermanos. No podemos por ningún motivo ir a estorbar, hermanos, al hablar en lenguas. O ver mal esta situación. Porque estaríamos haciendo apóstatas en contra de la palabra de Dios. Y ese sí es un grave problema. Entonces, quitémonos de ir de pronto a estorbar o a no creer incluso, porque nos estaríamos metiendo en un terreno equivocado y peligroso. No se le olvide que el bautismo en el Espíritu Santo se pide al Padre para que Jesús lo haga. No es el Padre quien lo hace, no es Dios directamente como Jehová Padre, Padre Dios. Es Jesús quien bautiza con el Espíritu Santo y fuego. Y vamos a mirar en Lucas 11:13, porque es que la palabra de Dios quiere que quede muy bien entendido y acentuado para no tener dudas. Y cuando tú tengas la oportunidad de enseñarlo, no vaya a tener ningún tipo de duda, hermano, porque lo dice la palabra de Dios. Así que si tenías alguna duda, ya hoy puedes salir de cualquier tipo de duda. Entonces el bautismo con el Espíritu Santo se le pide ¿a quién? Al Padre, para que Jesús sea el que lo haga. Vamos a mirar cómo lo dice Lucas 11:13. Y dice así: pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quien se lo pida? A los que se lo pidan. Entonces no se lo olvidemos que se le pide al Padre, para que lo haga ¿quién? El que bautiza con el Espíritu Santo, que es Jesús. Eso ya lo vimos en los versículos anteriores. Y no se le olvide la evidencia, que cuando una persona es bautizada con el Espíritu Santo tiene una evidencia, ¿no? Entonces la evidencia de ser bautizado con el Espíritu Santo es que la persona habla en lenguas, no se le vaya a olvidar. Por eso vuelvo y repito, no vaya por ningún motivo a impedir o a dudar que una persona cuando habla en lenguas es porque ya ha sido bautizada con el Espíritu Santo. Entonces miremoslo en Marcos 16, 17 al 18, la cual nos dice, y estas señales seguirán a los que creen. O sea, el creer en Jesús es supremamente importante, porque el creer en Jesús nos van a seguir las señales, ¿sí? No nosotros tenemos que ir detrás de las señales, no.
Cuando se cree en Jesús, esas señales nos siguen. Y es cuando ahí vemos el poder glorioso de Dios en nosotros. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿En el nombre de quién? De Jesús. Hablarán nuevas lenguas. Vea. Tomarán en las manos, dice, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Ah? Qué bonito, hermanos, poder creer en Jesús. Mire, no hay que creer en Jesús para hacer un poco de cosas. Es lo de menos. Si tienes la oportunidad de tener estas experiencias, aleluya. Gloria a Dios por ello, porque tengas experiencias donde puedas sanar, hacer señales, milagros, hablar en lenguas, todo eso. Pero yo le quiero decir una cosa, mis hermanos. Esto nos puede llenar como de un cierto fanatismo, de querer hacer estas cosas y sobresalir. No, hermanos, no es para eso. Es lo de menos. Mira, primero que todo afanémonos porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Así no haga señales, ni prodigios, ni sanidades, ni milagros. Eso es lo de menos, hermanos. Lo más importante de nuestra vida es la salvación. Así que si tú aún no has sido bautizado con el Espíritu Santo, tranquilo, siga adelante. Métase, sumérjase más con Dios. Él quizás tenga misericordia, en algún momento te dé esa llenura con el Espíritu Santo, ese bautismo con el Espíritu Santo. No es que estés afanado por tener estas cosas y hacer todas estas señales y milagros y que en todo el mundo te conozcan en toda parte, que sanas a la gente. Hermano, lo primero no eres tú que si lo está creyendo que lo va a tener para ufanarte. No eres tú. Porque si te da ese poder, es como un permiso para que lo hagas. Porque el poder lo haces a través de Jesús. El poder viene a través de Jesús por medio del Espíritu Santo. Así que, ¿qué sacamos con hacer un poco de cosas? Recuerda que algunos le dijeron, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros, sanidades. Bueno, eso estaban que volaban. ¿Y qué les contestó el Señor? Apartados, dice, no os conozco. Apartados de mí, hacedores de maldad. O sea que no es garantía de salvación de que nosotros sanemos o hagamos milagros, señor. Eso no es salvación para nadie. Eso no es garantía de salvación. La garantía de salvación está en creer en el Hijo de Dios, en Jesús. Y cuando se cree en Jesús, se hace conforme Él hizo. O sea, no solo creer, sí, yo creo, no. Vivir como vivió Él, en santidad, sin pecado. Eso es creer, de resto no cree. Oye, escucha y quiere más o menos parecerse a Él, pero no, eso no es creer, hermano. Creer es verdad, vivir como el varón perfecto. Que eso es lo que estamos tratando de que muchos alcancen a esa perfección. Y no se le olvide que esa perfección viene en la perfección del amor. Así que vamos a mirar ahora en Hechos 2, 1 al 3. Hechos 2, del 1 al 3. Sobre las evidencias de ser bautizados con el Espíritu Santo. Y dice, cuando llegó el día de Pentecostés, mire que aquí repetimos varias veces los mismos pasajes para la enseñanza diferente, porque es que la palabra, ya les he repetido que un solo versículo puede tener enseñanzas, pero mejor dicho, cualquier cantidad, infinitas, porque eso hace el Señor con la palabra. Y aquí vamos a repetir algo que ya hemos escuchado, pero mire que es para evidenciar lo que hace la evidencia del Espíritu Santo cuando viene sobre una persona, cuando es bautizado. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentando sobre cada uno de ellos. Que estamos estudiando las evidencias de cuando se es bautizado con el Espíritu Santo. Y aquí nos está dando la evidencia que todos fueron llenos con el Espíritu Santo. Así que, hermanos, no cabe duda, tenga por certeza lo que el Señor dice en la palabra y no dudemos, más bien anhelemos y pidámosle al Señor
que nos bautice con el Espíritu Santo se puede pedir porque la palabra de Dios nos enseña a que pidamos ese bautismo con el Espíritu Santo. Qué rico, mis hermanos, que todos podamos tener esa gran experiencia de ser bautizados con el Espíritu Santo. Entonces ya vimos aquí esas evidencias. Y no se le olvide que el Espíritu Santo viene sobre las personas, ¿no? Acuerda que vimos los... ¿qué? ¿Cómo se llama? Del lugar, ¿cómo se llama? Las formas en que el Espíritu Santo está en nosotros, ¿sí? Al lado, sobre, permanece sobre y dentro, ¿sí? Las proposiciones del lugar, las proposiciones del lugar, ¿sí? Aquí que esas preposiciones del lugar, aquí nos va a hablar de ella también. El Espíritu Santo viene sobre la persona. Hechos 19, 6, 7 dice: y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban, y eran todos unos 12 hombres. Mira, aquí el Señor nos está diciendo claramente, hermanos, muy claro, que el Espíritu Santo de Dios viene sobre las personas. Así que esto es necesario, hermanos. Recuerden que ayer les hablaba para qué y por qué, para tener ese poder de desempeñar una labor o tarea. Pero también lo dice en Hechos 10, 44 al 46. Y lo dice así en esta porción: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Vea, ¿qué hizo el Espíritu Santo? Cayó sobre todos los que oían el discurso. Hermanos, no se le vaya a hacer extraño que cualquier día que tú estés escuchando la palabra de Dios, venga sobre ustedes el Espíritu Santo de Dios y reciban ese poder y sean bautizados con el Espíritu Santo, los que no son bautizados aún. Dice también después del punto: y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. O sea, estando aún mayor evidencia, hermanos, de que las personas quedan sí atónitas de ver estas cosas, pero se entiende y se comprende es que Dios no hace acepción de personas, que Él puede derramar de su Santo Espíritu a través de Jesús en cualquiera de las personas que están escuchando en este momento este mensaje. Qué bonito, hermano, sentir ese gozo, esa llenura. Y precisamente vamos a mirar, aquí en adelante vamos a entrar a mirar ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo es ser llenos del Espíritu Santo? Yo sé que muchos de mis hermanos en este momento anhelan tener esa llenura del Espíritu Santo. Pues mis hermanos, si la anhelan, si la desean, el Señor, nuestro Dios, nos va a enseñar a través de la palabra de Dios cómo ser llenos con el Espíritu Santo. Así que llegó la hora de decirle gracias a Dios. Al fin voy a ser lleno con el Espíritu Santo. Muchos ya lo han estado, llenos del Espíritu Santo. Hemos tenido muchas experiencias allí en el templo cuando se derrama ese Espíritu Santo de Dios en todos que estamos ahí. Y la mayor parte de las personas que hemos estado en el templo hemos sido llenas del Espíritu Santo y podemos testificar de esa hermosura, de todo lo que ha pasado allí, todas estas señales y prodigios que hemos visto, aún sanidades y milagros y un poco de cosas que la misma palabra lo dice, que no lo decimos por decirlo, sino que hemos tenido esa gran experiencia. Hoy, mis hermanos, también, ponga cuidado a la palabra, escuche el mensaje y pídale al Señor que por medio de Jesús seamos llenos con el Espíritu Santo. Tú lo puedes lograr hoy, hermanos. Solamente ponga fe y quiera amar más la palabra de Dios. Escuche el mensaje con toda solicitud y con toda certeza de que Dios le escuchará y será lleno con el Espíritu Santo. Y pídale también ser bautizado con el Espíritu Santo,
Qué rico, hermanos, que cuando volvamos a ver, todos estemos en esta mismo sentir. Para, ¿Y para qué ser llenos del Espíritu Santo? Porque es que hay que saber para qué. Cuando se es lleno del Espíritu Santo es para ser investidos del poder de lo alto. ¿Ve? Lucas 24:49 lo dice así. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Entonces, cuando esa promesa se dio, es para que fuesen investidos con el Espíritu Santo. Y así ocurrió. Todos los que estaban allí fueron investidos. Investidos. Y fue por eso que se presentó todo lo que allí ocurrió en el Pentecostés. Recuerda que yo les dije a él que la promesa se la dio y dijo les dijo claramente, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Y no lo iba a hacer en ese momento. Le dijo, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén. O sea, los envió a Jerusalén, que estaba a corta distancia donde estaban en ese momento. Dijo, quédense allí, hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Vea, ese poder viene desde lo alto. O sea que esa promesa ya se cumplió. Ya fue. Y aún sigue vigente porque en cualquier momento también somos investidos con el poder de lo alto. Vea. Y Hechos 1:8 lo dice así, pero recibiréis poder. Oigan esto, por es que esa investidura que estamos hablando del Espíritu Santo es para recibir poder, porque viene sobre. Recuerda que ya hemos estudiado que cuando viene sobre es para dar poder. Al lado, para convencer de pecado, justicia y juicio, ¿verdad? Y cuando está dentro es una evidencia total de que el Espíritu Santo de Dios está sobre nosotros y da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Para realmente decir, tengo el Espíritu Santo de Dios morando en mí, ahí sí puedo llamarme hijo de Dios porque es nacido de nuevo. Ahí sí entra el Espíritu Santo de Dios porque en el tal no hay pecado. El Espíritu Santo de Dios no puede estar en donde hay pecado. Por eso es tan importante este nacer de nuevo. Así que cuando dice que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, ¿para qué? Para que seamos testigos. ¿Ve? Hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. O sea que todo esto hay que hacerlo. Ser testigos de Jesús. Ser testigos de Dios, del Espíritu Santo, de todo lo que pasa en nuestra vida. Hechos 1:8, volvemos a leer. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Pero también ser llenos del Espíritu Santo es para ser testigos, acaba de decirlo la palabra de Dios. Y la tenemos que repetir, mis hermanos, porque tiene un fin de saber que nosotros también tenemos que ser testigos cuando venga alguien a atestiguar de este Jesús, a hablar de este Jesús que nos salvó. Y vuelve y dice, pero recibiréis, para ser testigos, no se olvide, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Para ello se recibe el ser lleno del Espíritu Santo, para ser testigos. Pero también para hablar con denuedo y autoridad. Vean esta llenura, hermanos. Para hablar con denuedo y autoridad. Vamos a mirar en Hechos 4:13. Hechos 4:13. Y dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y reconocían que habían estado con Jesús. O sea que el Espíritu Santo de Dios tiene ese poder de hacernos hablar con la voz de Dios. Estas personas que estaban allí sabían que tanto Pedro y Juan no eran tan versados, no eran tan doctos, pero allí estaban hablando como si
fueran, mejor dicho, súper teólogos. Estaban hablando teología, estaban hablando palabras de Dios, palabras de salvación. Entonces vemos lo importante, mis hermanos, supremamente importante, de que el ser lleno del Espíritu Santo nos da ese de nuevo y esa autoridad para hablar. Y muchos se asombrarán. Y yo he escuchado a algunos de mis hermanos. Yo he oído hablar allí a mi hermano Bernardo, a mis hermanitas cuando me dicen allí, muchos de los que van allí al templo, me dicen, uy, hablé con tal persona, pero me salían palabras que yo ni siquiera me había escuchado. ¿Por qué? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. Y esto es muy importante. No solo para, como dice, echarnos champú por ello, hermano. ¿Sabe para qué es más que todo? Para que nuestra vida sea transparente delante de Dios. Pura. Porque Dios nos da el probar de ello, de lo santo, de lo puro, de lo sagrado, para nosotros podernos hacer cosas que a Él no le agraden, y es cuando viene después el quebranto. Solo podemos manosear las cosas de Dios. Tenemos que tener muy seria nuestra vida delante de Dios. Cuando Él nos llena con el Espíritu Santo y nos muestra sus proezas, sus milagros, cuando se presenta a nosotros, hermano, eso es un privilegio que no es para todo mundo. Pero hay que saber cuidar ese privilegio, no hay sea que de pronto estemos manoseando de esas cosas, sabiendo que Dios le hay y que existe y que nos da estas hermosuras, y después estando haciendo lo contrario, y entonces ya nos toque hacer memoria por qué es que estoy así. Todo esto es importante, mis hermanos, por eso las enseñanzas, que se repita una que otra vez el versículo, no haga caso de eso, hermano. Haga caso de la palabra más bien. No interesa que nos repita la palabra, porque Él cada que nos repite nos hace ver y caer en cuenta de algo. Aquí conocían cómo ellos hablaban, cómo se expresaban con todo de nuevo y la autoridad que hablaban. Decían, no, realmente estos estuvieron con Jesús. ¿Cómo me parece que ya conocían el actuar de Jesús? Bueno. Ahora miremos en Hechos 4, 29 al 31. Dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales, prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Sí, miran aquí cómo es, ¿no? Aquí está diciendo claramente, no es por nosotros, hermanos, que es lo de menos, es que muchos se afanan, dicen, uy, pero es que yo no, el Señor no me ha usado para hacer milagros, señales, yo quiero. No, hermanos, afanémonos por ser salvos. No te llenes de motivos, hermano. El que haga milagros o no, eso es voluntad de Dios si se lo quiere dar o no. Lo que Él quiere es darte la salvación, eso sí, hay que estar muy pendientes de ello. Vuelvo y lo leo. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Eso es lo importante, ir a hablar la palabra. Y dice, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales, prodigios en el nombre de tu santo Hijo Jesús. O sea, hablando la palabra de Dios y extendiendo las manos, se hacen las sanidades en el nombre de Jesús. No en el nombre mío ni el tuyo, en el nombre de Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. ¡Wow! El Señor escuchó, mis hermanos. Porque ahí estaban, orando. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Vean esto. Nuevamente llenos del Espíritu Santo, mis hermanos. A ver qué pasó cuando fueron llenos del Espíritu Santo. Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Lo que estaban pidiendo se hizo de isofacto. Les contestó de inmediato. ¿Cómo estaban ellos? Obedientes. ¿Cómo estaban ellos? Fieles. ¿Cómo estaban ellos? Agradando a Dios. ¿Cómo estaban ellos? Leyendo la palabra de Dios, estudiándola, escudriñándola, enseñándola, hablando de ella. Por eso responde inmediatamente,
porque es el propósito y el anhelo y el deseo de Dios que hagamos tales cosas. No haciendo lo contrario, o metidos en cosas que no nos llevan a nada. Aprovechemos bien el tiempo, ya lo hemos leído en la palabra de Dios. ¿Mm? Todo esto es lo que quiere Dios. Vamos a mirar ahora Hechos 13:46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Mire, aquí Pablo y Bernabé le estaban llevando la palabra a los judíos. Mire, al pueblo de Dios, hermano. Sabiendo que el pueblo de Dios eran los que estaban destinados para que nos llevaran la palabra a los gentiles. Pero como ellos no recibieron a Jesús, sino que le voltearon la espalda, como muchos lo hacen hoy en día. Entonces nos tocó a nosotros esa tareita. Acuérdese cuando dice la palabra de Dios, a lo suyo vino. Dice de Jesús, a lo suyo, oigan esto, a lo suyo vino. O sea, a darse a conocer, a llevar la palabra del Evangelio, a darles buenas nuevas, a dar a conocer al Padre. A eso fue que vino. A dar a conocer el Espíritu Santo. Pero no lo recibieron. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Entonces, ¿qué hizo él? Pues se fue a los gentiles y nos dejó la palabra para que nosotros la llevásemos. Y eso es lo que estamos haciendo por mucho tiempo. Y muchos han sido salvos a través de los gentiles, que tenían que haber sido por los judíos. Pero estos no le han creído todavía, imagínense. Por eso, judío que vea, evangelícelo, ayúdelo porque está en peligro. Entonces dice que, entonces Pablo y Bernabé hablando con denuedo dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios a los judíos. Mas puesto que la desecháis, no quieren, y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. A nosotros nos ha tocado, hermanos, llevarle la palabra. Yo le he llevado a los gentiles siempre. Judíos no he tenido al frente para llevarle palabra. Por ahí uno que se quiso llamar judío, pero no, eso no era judío. Pero yo he llevado a los gentiles, hermano, y estos tampoco han querido. Algunos me han volteado la espalda. Dicen, no, eso no, estamos muy jóvenes. Otros dicen, no, estamos muy viejos. O sea, no, de ninguna manera quieren. Entonces toca irnos a los que realmente quieren la salvación. ¿Ve? Por eso nosotros estamos llevando la palabra a todos ustedes, hermanos. Porque el que es de Dios, escucha la voz de Dios. Quien no es de Dios, no escucha la palabra de Dios. ¿Ve? Gracias, mis hermanos. Yo sé que ustedes tienen ese gran anhelo y deseo de ser bautizados con el Espíritu Santo. Oren y pidan al Señor, a nuestro Padre, que los bautice a través de su Hijo amado Jesús. Dejamos para la próxima, para que el ser lleno del Espíritu Santo es para que nuestra predicación sea como con demostración de poder del Espíritu Santo. Vamos a verlo en el próximo día que nos corresponda. Creo que ya nos toca hasta el sábado. Así que Dios, en el nombre de Dios los bendigo y doy gracias por todos y cada uno de los que se dispusieron para que en este día el Señor también nos diese entender algo tan maravilloso sobre el Espíritu Santo de Dios. Los bendigo en el nombre de Jesús. Amén.